Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Como bien vos dijiste, hoy vamos a tratar este acuerdo salarial con el incremento no remunerativo que se ha otorgado en este convenio 130 del año 75, el convenio de comercio. El 22 de febrero se firma este acuerdo que está dentro del acuerdo que teníamos desde abril del 2023, que concluía o que concluye en marzo de este 2024. Entonces podríamos decir que esto es una revisión, que está dentro del mismo acuerdo que comenzaba en abril del 2023. Durante el 2024, en enero, también se hizo un acuerdo para el mes de enero, ¿sí? Y que luego por ahí vamos a mencionarlo porque es necesario tenerlo en cuenta, pero ahora vamos a entrar en este acuerdo que se firmó el 22 de febrero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que se le otorga a todos los empleados que están amparados bajo este convenio colectivo de trabajo un 17,6% de incremento no remunerativo que se calcula sobre el básico que se ha conformado a enero del 2024. Ese básico a enero 2024 está conformado por el salario básico a diciembre del 2023 más las sumas no remunerativas o las que denominamos ANR o asignación no remunerativa que se abonaron en diciembre 23 más el 11% que se acordó remunerativo. Entonces, sobre esa base es que le corresponderá un 17% de incremento no remunerativo que corresponde directamente al mes de febrero y un 0,6% que corresponde a la diferencia del mes enero. ¿Mm? Se va a mantener este incremento del 17,6% con carácter no remunerativo, es decir, de naturaleza no remunerativo, tanto en este mes de febrero como en marzo. Se lo considera como una gratificación por única vez. Por ello, es un concepto no remunerativo que obviamente se va a incorporar recién en abril del 2024 y se va a tomar como un concepto remunerativo. Esto también pasaba en el acuerdo de enero 2024, en donde teníamos un básico conformado en el mes de enero y que justamente estaba conformado por el salario básico de diciembre del 2023 más las sumas no remunerativas que se habían abonado en diciembre, más el 11% sobre esos rubros. Es decir, que el básico que se tomó en enero es el mismo que se toma en febrero. ¿Mm? Y sobre ese básico de enero se otorgó un 20% de incremento en carácter de no
remunerativo, ¿sí? Sobre ese básico que se había conformado en enero, que vuelvo a decir que es el mismo que vamos a, o que utilizamos ya en la liquidación de febrero. Y ese incremento no remunerativo de enero también tiene que mostrarse, exhibirse, exponerse en el recibo de haberes de enero, de febrero y de marzo. Y este incremento no remunerativo del 17,6 de febrero también tiene que exponerse en el recibo de haberes en febrero y en marzo. Con lo cual, en el recibo de haberes de febrero, observaremos por separado el acuerdo de enero y el acuerdo de febrero. Entonces, ¿cómo lo voy a exponer el de febrero en el recibo de haberes? Como incremento no remunerativo febrero 24, así como el de enero lo expuse como incremento no remunerativo enero 24. ¿Mm? Ahora, del acuerdo surgen algunas cuestiones taxativas y otras que no se mencionan. En el caso de lo que sí es taxativo, es que este incremento no remunerativo, al igual que el de enero, no genera aportes y contribuciones a la seguridad social, pero sí genera, es decir, sí es base de cálculo para los aportes y las contribuciones a la obra social, siempre y cuando el empleado esté afiliado a OSECAC. Caso contrario, no se va a generar esa retención, ¿sí?, del 3% sobre ese incremento no remunerativo. Es decir, que el empleado tiene que estar afiliado a la obra social de empleados de comercio. También va a generar ese no remunerativo aporte del trabajador al sindicato y FAESIS. Recuerden que esta retención hacia el sindicato, que es del 2%, y FAESIS, que es el 0,5%, está incluido en el artículo 100 de este convenio colectivo de trabajo. Y también este no remunerativo es base para el aporte del trabajador en cuanto a la cuota de afiliación sindical. Y por el otro lado, genera la contribución patronal para el INACAP. Entonces, esto es taxativo, está mencionado en el acuerdo, al igual que en el acuerdo de enero 24, y también menciona que este no remunerativo va a incidir solo en dos adicionales de este convenio colectivo, que es el adicional por presentismo y el adicional por antigüedad. Recordemos que la adicional del presentismo, ¿sí?, es el artículo 40 del convenio y se calcula sobre el básico más el adicional antigüedad y corresponde a un 8,33 de la suma de esos dos conceptos, ¿sí? Y la antigüedad se considera un 1% por año trabajado que se aplica sobre el básico. En consecuencia, vamos a tener
un adicional presentismo y una adicional antigüedad sobre el concepto básico, sobre el sueldo básico, y otros conceptos que tienen que ver con el presentismo y la antigüedad, pero que van a provenir, ¿sí?, de aplicar estos dos adicionales sobre el incremento no remunerativo, es decir, sobre los 17,6%. Vamos a ver cómo lo tengo que aplicar entonces en el recibo de haberes y exhibir en forma separada. Además, menciona taxativamente el acuerdo que esa asignación no remunerativa integra la base de cálculo de dos institutos de la Ley de Contrato de Trabajo. Uno es el aguinaldo proporcional ante la extinción, es decir, el SAC, que quiere decir, si hay una extinción de contrato de trabajo por cualquiera de los motivos que están expresados en la ley 20744, la ley de contrato de trabajo, entonces sobre ese incremento no remunerativo voy a tener que calcularle el SAC proporcional a febrero. Lo mismo para el mes de enero, para el acuerdo de enero, ¿ok? Si hubiese una extinción, si hubiese habido una extinción de contrato de trabajo en enero, también sobre ese no remunerativo de enero, que era del 20%, también hubiera tenido que calcularle un SAC proporcional. Y también menciona que dentro de la base de cálculo para obtener la indemnización por despido sin justa causa, debo tener en cuenta ese 17,6% de este acuerdo de febrero. Lo que no menciona es lo que está ahí dentro de esta llave, es decir, qué pasa con el resto de las indemnizaciones que, de corresponder, acompañarían a esa indemnización por despido injustificada, o sea, sin justa causa. Entonces estamos acá mencionando a la sustitutiva de preaviso más el SAC, a la integración mes despido más USAC, si correspondiese, a la indemnización de las vacaciones no gozadas más SUSAC, a otras indemnizaciones, porque ¿qué pasaría si fallece el empleado? ¿Qué pasa? ¿Qué es el artículo 248? ¿Qué pasaría si fallece el trabajador? Es el 249. ¿Qué pasaría ante la extinción por una incapacidad absoluta del trabajador? O bien ante la quiebra o concurso del empleador. O también podemos pensar en un despido discriminatorio. Entonces, hay situaciones que no menciona el acuerdo, tampoco lo hacía en enero, tampoco los acuerdos anteriores hasta diciembre del 2023. Entonces, acá es una cuestión de determinar, del asesor de haberes o de la liquidación de haberes, determinar si calcularía sobre estas otras indemnizaciones, si tomaría como base de cálculo esos 17,6%, porque llegado a una
demanda judicial, el empleado podría reclamarlo. Eh, Tampoco menciona qué pasa con las horas extras o ante ausencias que no puedan justificarse, o bien cuando el empleado está cursando una licencia por enfermedad, es decir, si lo que le corresponde abonar, en el caso de la licencia por enfermedad, que está determinado en el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo, si también debería abonarse sobre ese incremento no remunerativo. Lo mismo con las vacaciones, es decir, que cuando se abona el anticipo vacacional, que es anterior al inicio de las vacaciones, no voy a tomar este 17,6%, es decir, en ese cálculo de la licencia anual ordinaria, solo lo voy a hacer sobre lo que es básico y luego, cuando liquido el resto del mes, es decir, cuando el empleado se reincorpora o se reintegra a sus tareas, ahí sí le voy a abonar ese incremento no remunerativo. Tampoco menciona qué pasa cuando el empleado está en un periodo de incapacidad laboral temporaria, qué pasa con los feriados. O sea, esto no lo menciona, o sea que en principio no deberíamos tomar ese no remunerativo a estos fines, pero también acá tenemos que recordar que hasta el momento se está aplicando en las salas laborales el convenio número 95 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que define al salario como todo aquello que perciba el trabajador, independientemente de la denominación que tenga, independientemente de cómo se hagan los cálculos, ya sea que se pague en dinero o en especie, y se refiere a que si se paga en especie, tiene que poder ser tasado, ¿sí? En la realidad, en el mercado, tiene que tener un valor pecuniario, ¿sí? Y que no importa entonces de dónde provenga ese ingreso. Todo ese ingreso, para la OIT no hay conceptos remunerativos y no remunerativos. Entonces, basándonos en ese convenio número 95 que se viene aplicando, deberíamos tener en cuenta ese incremento no remunerativo para calcular los ítems que están aquí dentro de esta llave, porque entendemos que existe el derecho del trabajador a reclamar ese incremento no remunerativo dentro de estas bases de cálculo. Entonces, al recibo de haberes, como mencioné antes, vamos a tener que tener en cuenta cómo lo vamos a exhibir, y obviamente que vamos a dividirlo en cuanto a lo no remunerativo por lo de enero y por lo de febrero. Y en enero vamos a tener un concepto que es incremento no remunerativo enero 24, acuerdo enero 24, antigüedad no remunerativo, acuerdo enero 24, presentismo no remunerativo. Y para el mes de febrero es incremento no remunerativo febrero 2024,
acuerdo febrero 2024, antigüedad no remunerativa, y acuerdo febrero 2024, presentismo no remunerativo. O sea, esto también va a pasar en marzo. Lo tengo que identificar por separado. Bien. Dentro del acuerdo se menciona que siguen vigentes todas las cláusulas de los acuerdos anteriores, sigue vigente el aporte a OCECAC de los 100 pesos por mes por cada empleado, y también sigue vigente la contribución adicional y solidaria del empleador, que es de 2.000 pesos, que va con destino a la obra social OSECAC, y es por cada trabajador que esté comprendido dentro de este convenio 130. También menciona la posibilidad de que este incremento no remunerativo sea absorbido o compensado, hasta obviamente su concurrencia, ya sean por importes de carácter general, sectorial o individual, siempre que hubiesen sido otorgados por el empleador en forma unilateral a partir del 1 de enero del 2024, y que se hubieran abonado a cuenta del incremento que está determinando este acuerdo, y cualquiera fuese la denominación que se utilice. También menciona el acuerdo que en aquel caso que por decreto deba otorgarse un bono, llamémosle así, bono, también podrá ser absorbido o compensado de esta misma manera. Y por último, tenemos un caso práctico para que vean cómo lo exponemos dentro, o sea, cómo hacemos el cálculo y cómo lo exponemos en el recibo de haberes del mes de febrero. Acá estamos con un administrativo A que trabaja la jornada completa, que tiene una antigüedad de 10 años, está afiliado a OSECAC, no está afiliado al sindicato, y en el mes de febrero tuvimos un lunes y un martes de carnaval que no los trabajó, entonces le va a corresponder el plus días feriados. Y por la parte remunerativa, ¿sí?, voy a tomar el básico, que es el conformado al mes de enero. En enero también tomé este básico conformado. Le voy a tomar el adicional antigüedad, que es el 10%. La suma de básico más adicional antigüedad le calculo el 8.33 del adicional del presentismo, y también allí hago el cálculo del plus de los 2 días feriados. Con lo cual llego a un total remunerativo, y bueno, supongamos, entonces este es un administrativo A, pero supongamos que no tenemos adicionales de fallos de caja, que no tenemos adicional de zona desfavorable, porque si no también lo tenemos que tomar en toda esta parte de los conceptos remunerativos. Pero no son tomados tanto el tema del armado de vidrieras, de falla de caja, de chofer y ayudantes de choferes, y los adicionales por zona desfavorable, no son mencionados en este acuerdo. Por lo tanto, no va a haber ninguna incidencia del incremento no remunerativo sobre
esos adicionales. Entonces, tengo que exponer el no remunerativo de enero 2024, que era un 20% sobre el básico a enero conformado. Voy a agregarle el 10% en concepto de antigüedad y voy a agregar el 8,33 sobre la suma de los dos primeros en el concepto presentismo. Y ven que van como no remunerativo. Y luego paso a febrero, que tiene el mismo básico de 445.090, 901, me faltó un 1, por el 17,60% y procedo de la misma manera para calcular la antigüedad no remunerativa y el presentismo no remunerativo. Y acá lo importante es que para las retenciones o los aportes del trabajador, lo voy a calcular respecto a OSECAC, SEC y FAESIS sobre la suma de lo remunerativo más lo no remunerativo. Igual tengo que retener 100 pesos por el aporte solidario a OSECAC, porque este empleado está afiliado a OSECAC. Y OSECAC es la obra social que ha elegido. Bien, hasta acá. Muchísimas gracias por la atención que me han brindado y estaremos para responder las preguntas que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí me hacen una especie de reflexión, de afirmación, y se están refiriendo a los acuerdos de comercio, y la reflexión es que el acuerdo de diciembre del 2023 hasta el de febrero 24, incluyendo ambos, el incremento del neto es del 59% y es difícil de trasladar a los costos de los estudios contables. Y realmente es así, porque nosotros tenemos que el incremento en los netos de los recibos de haberes está calculado teniendo en cuenta un empleado con una antigüedad de 10 años, con presentismo y con los feriados incluidos. Ese neto es del 52,70%, a lo cual le tengo que agregar todo el tema de las contribuciones patronales, para luego saber cuál es la incidencia en el costo del estudio contable. Por lo tanto, sí, es muy difícil poder trasladarlo en un 100%. Entonces, acá la lógica es partir de una negociación, que en realidad todos sabemos que es una negociación, no es la mejor negociación decir 50 y 50, eso no. Hay que llegar al mejor acuerdo posible, necesidades y los intereses de los clientes del estudio. Y por supuesto, también satisfacer las necesidades del estudio de poder seguir brindando el mismo asesoramiento, ¿sí? Porque no solo acá tenemos en cuenta el honorario, sino toda la capacitación que debemos recibir los que trabajamos en los estudios contables, nuestros empleados también. O sea que es un cúmulo de costos que, si me permiten, dentro de lo que es la gestión del talento humano, esto no es un costo. Es decir, el día que dejemos de ver como un costo
a estas situaciones y logremos llevarlo a pensar en una inversión, es donde van a empezar a cambiar muchos factores. Esa es mi reflexión al respecto.